En esta mañana, Rodrigo, que es un empresario vinculado al sector ganadero, él representa también a uno de los colectivos. En este caso, ¿a qué colectivo representa, Rodrigo? Bienvenido, buen día. Qué grato saludarte, Fabricio. Muy buenos días con todos quienes nos siguen en la entrevista. A ver, yo quiero comenzar primeramente, estoy con el colectivo de bienestar animal. ¿Cuál es ese colectivo? Este es un colectivo que se crea a raíz de esta propuesta de ley que es impresionantemente grave porque nos juntamos muchos actores que tenemos interrelación con los animales. Yo como expresidente de Cámara de Agricultura por algunos años, pues ahí se me quedó congelado. Tenía ya una posición en la producción. Ahí lo tengo de nuevo. Prosiga porque se me había quedado congelado un segundo. No, tengo algún problema de conexión. A ver si le podemos llamar por teléfono a Rodrigo Gómez de la Torre para conversar justamente sobre este tema. Decía, ¿no? Este tema está en manos de la Asamblea Nacional por si acaso. Ayer se cometió una imprecisión en la Asamblea Nacional cuando se había mencionado que era una idea de la Asamblea. Esta no es una idea de la Asamblea. Esto salió de un proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo con base en una sentencia de la Corte Constitucional. Creo que lo tengo de nuevo a Rodrigo, ¿o no? Hagamos el contacto telefónico, por favor. Sí, hagamos el contacto telefónico, tenemos problemas con la internet. Ruego, por favor, que hagamos el contacto telefónico con Rodrigo Gómez de la Torre. Tenemos un problema con internet en este momento. La nota dice, prohíbe pesticidas y hasta raticidas, sanciona la exhibición de pollos a la brasa y hasta plantea que se debería establecer una jornada laboral para los animales de trabajo. Algunos puntos controversiales del proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos. Proyecto que fue presentado por la Defensoría del Pueblo y ha generado más de una preocupación al sector productivo del país, porque su trámite ya comenzó en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Lorena Belolio, dice la nota, directora de la Fundación de Protección Animal Ecuador, PAE, explicó que atrás del proyecto está una sentencia de la Corte Constitucional que dispuso dos cosas. Lo primero, que el Ministerio del Ambiente elabore un protocolo que precautele el cuidado de animales de la vida silvestre rescatados, que según Belolio no se ha cumplido en los términos establecidos por la Corte Constitucional, y de un plazo para elaborar y aprobar una ley que reconozca los derechos de los animales como el bienestar animal según la especie. De ahí que el proyecto de ley prohíbe privarlos de la alimentación necesaria para su normal desarrollo, mantenimiento, salud, prohíbe actos crueles o mantenerlos en espacios antihigiénicos y establece una serie de parámetros para precautelar los ecosistemas donde vive la fauna silvestre o la fauna en peligro de extinción. Eso es lo que dice justamente la nota del portal Primicias, donde además añade otros elementos, ¿no? Dice, establece obligaciones estrictas para el faenamiento de animales enfocados, según Belolio, principalmente en los camales, incluso informales, que ahora funcionan sin ningún control. Muchos de los artículos ya están contemplados en varias leyes, pero para el sector productivo se ha encargado de que quede como letra muerta, justifica Belolio al defender el proyecto de ley. ¿Lo tenemos a Rodrigo? Creo que ahora sí mejoró la conexión. Rodrigo, ¿me escucha ahí? Rodrigo, está un poco curiosa la conexión, sí. No sé a qué se deba. Ahí le escucho bien, bien. Yo quiero comenzar aclarando dos cosas. La Corte Constitucional fue mandatoria en dos aspectos. El primero, que el proyecto de ley ratifica que los animales silvestres son seres sintientes y que son sujetos de protección de derechos. La Corte Constitucional aclara que los derechos de los cuales son sujetos los animales no son equiparables a los derechos de los seres humanos. Creo que esto es importantísimo tener en cuenta. Ahora, la Corte también manda a que la Defensoría del Pueblo construya un proyecto de ley de manera participativa y con organizaciones técnicas. Cuando algo nace torcido, realmente no se puede esperar mucho. La Defensoría del Pueblo convoca exclusivamente a organizaciones animalistas para la construcción del proyecto de ley. Y ahí viene un tema curioso. Cuando nos enteramos que esto estaba pasando, yo me meto a la Defensoría del Pueblo para querer participar. Evidentemente, la posición de los grupos animalistas fue, usted nada tiene que hacer aquí, esta es una ley de derechos, no es una ley de producción. Y tuvimos que apelar en varias instancias para poder participar, ya que es un derecho ciudadano la participación. Pero como tú bien lo mencionas, has mencionado algunas de las prohibiciones y sanciones evidentes, que es lo primero que se ve en el proyecto de ley.
Con el paso del tiempo hemos ido revisando aspectos más de fondo. Todas estas prohibiciones en el ámbito de la producción, de la industria, del comercio, del turismo, del sector inmobiliario, todo esto afecta al sector financiero. Están definitivamente orientadas a cumplir el objetivo de la ley. Y por eso creemos que esta es una ley antihumana, porque dice que se reconoce la necesidad de modificar los patrones socioculturales de conducta con miras a alcanzar la eliminación de prácticas consuetudinarias que estén basadas en la idea de la inferioridad de las especies animales no humanas respecto a la humana. ¿Esto qué implica? Que un proyecto de ley construido por un grupo respetable, pero minoritario de la población, está pretendiendo implantarnos formas de vida, formas de conducta y nueva forma de visión del mundo a través de las más de 180 prohibiciones y más de 150 sanciones que complican toda la estructura económica en prácticamente todos los frentes que pudieran haberse creado. Eso es lo que el proyecto busca. Y esto lo hemos expresado fuertemente y creo que el debate público de esto de aquí hace 2 o 3 semanas ha sido absolutamente maravilloso, porque se ha ido evidenciando los absurdos, los contrasentidos y las imposiciones de esta ley, más allá de que los pollos puedan lucir crudos o cocinados, enteros o en partes, en un broiler o en un frigorífico, porque la ley también lo prohíbe. Y yo me pregunto, si te prohíben la exhibición de los cuerpos, además que utiliza el término carcasas, un término que más bien es un término brasilero, en el Ecuador casi no se usa, si tú te prohíben exhibir la comida y principalmente la carne, ¿alguien puede explicarme cómo la adquieres, cómo la compras? Esto de aquí es un tema que yo sí tiene, a mi criterio, tiene un trasfondo ideológico muy fuerte. Habla del interés superior del animal, habla de un sinnúmero de aspectos, no en la parte evidente, sino en la parte subjetiva y ambigua de la ley. Quiero cerrarte esta idea con esto. Esta ley, en el proceso de construcción e inclusive en las estructuras, tampoco invita a participar, porque debería ser por invitación de la Defensoría, al Ministerio de la Producción, ente rector de Acuacultura y Pesca, al Ministerio de Agricultura y Agrocalidad, que tiene que ver con todos los son animales de producción, trabajo, oficio, experimentación, los GATS, tanto municipales como provinciales, a quienes les entrega obligaciones y por ende les implicarán costos, tampoco participaron. Rodrigo, yo le pregunto a usted, del pueblo, con un grupo de amigos a espaldas del pueblo. El sector ganadero, el sector industrial no fue convocado por la Defensoría del Pueblo para contribuir con sus criterios al armaje de este proyecto de ley. Nadie, con excepción de los grupos animalistas, fueron convocados, y cuando ingresamos, y como dije, nos metimos por la ventana a la Defensoría, el cuestionamiento desde los grupos que ya tenían, parecería que tenían ya armado el proyecto y que lo estaban validando con la Defensoría, el reclamo era: nada tienen que hacer aquí, esta es una ley de derechos, no una ley de protección. Pero sí quiero dejar en claro que el proyecto de ley excede con creces lo que determina la Corte Constitucional, además de una serie de incumplimientos de los mandatos de la Corte hacia lo que la Defensoría presenta a la Asamblea Nacional. Ustedes ya fueron a la Asamblea Nacional, presentaron ya sus aportes. ¿Cuál es la postura que ustedes notan en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, Rodrigo? Debo reconocer, yo he publicado el día de hoy mis 3 comparecencias en la comisión. Percibo que la comisión actual, más allá de la amistad que se tiene con el presidente, con la vicepresidenta, con algunos de los asambleístas de la comisión, con quien se tiene un trato muy grato, sí vemos que no ha habido la misma apertura que teníamos en el periodo anterior de la asamblea. Yo comparecí una vez en la asamblea pasada, y en más bien ha habido demoras largas y complicaciones. En estos días hemos visto en redes sociales como del colectivo LOA publican que ya como que estuvieran midiendo en Twitter
la encuesta y decir, ah, no, los cueros les incomoda. Entonces te responden y te dicen, estamos retirando el tema de los cueros, ya está en el nuevo proyecto. Vi que anoche, porque realmente no he tenido cabeza para ver Twitter estos 2 días, he tenido bastantes complicaciones, tanto en el tema de combatir este proyecto, y lo digo así de frente, combatir este proyecto, pero también dedicarme a lo mío, que es la producción ganadera. O sea, yo tengo ahorita descuidado un poco mis actividades personales, porque esto de aquí realmente es un atentado contra la sociedad como la conocemos y todos los ámbitos económicos. Rodrigo, yo le pregunto si es así como di lectura a la nota de primicias, que el proyecto establece que los animales del agro, y le pregunto a usted que está vinculado al sector ganadero, que los animales del agro tengan una jornada laboral establecida. O sea, el titular de la nota de hoy dice que los animales del agro tengan jornada laboral. ¿Eso propone el proyecto? Pues sí, y más que los animales destinados a producción o consumo, hacia los animales de trabajo u oficio, que también son animales que están vinculados al agro, que tengan una jornada de trabajo laboral. Inclusive puedo comentarlo, y si la Defensoría, aunque dijo que no tenía grabaciones, sí grabó todo, quiere publicar, yo en algunas de las comparecencias que estuve en la Defensoría peleando este proyecto de ley y buscando racionalidad, que no se pudo conseguir, también quiero decirlo, que también planteaban jubilación patronal. Y mi pregunta fue, ¿qué va a pasar con las instituciones públicas que tienen que hacerse cargo de los caballos y los perros hasta la muerte natural del animal? Creo que la situación no es fácil. Este proyecto de ley es atentatorio. Creo que el proyecto de ley presentado por la Defensoría, porque hay otro proyecto adicional en la comisión que podría ser tratado, debería ser desechado por incumplimiento del mandato de la Corte en su forma de construcción y en sus alcances, y deberíamos pensar seriamente en cumplir el mandato de la Corte, en donde se saque un proyecto de ley que clasifique adecuadamente los animales, que respete la institucionalidad vigente para no necesariamente generar más gasto público, y que pretenda ordenar las cosas y no imponer unas nuevas formas de vida y unas nuevas formas de comportamiento sociocultural y socioeconómico. Rodrigo, acá tengo un mensaje gracias a uno de nuestros oyentes, a Patricio, que está en sintonía. Me dice, es hora de salir del tercermundismo arcaico de continuar colgando a la res, al pollo, al cuy en la puerta del negocio. Suficiente saber que ahí venden tal cosa y compramos. Hasta en esto no podemos ponernos de acuerdo. Miremos el futuro más racional. Esto también había generado polémica, el hecho de que supuestamente con este proyecto de ley se estaría prohibiendo, por ejemplo, que se exhiba, que digamos es un hecho tradicional, por mencionarlo de esta manera, el chancho colgado o el cuy asándose o el pollo asándose. ¿Es así como propone el proyecto? ¿Y cómo le ve usted este debate a propósito de este comentario que me envía nuestro oyente? Lo había mencionado, el proyecto propone la prohibición de exhibición de los cuerpos de los animales crudos o cocinados, enteros o por partes. Ahora, si no puedes exhibir, ¿cómo puedes vender? Entonces ahí viene la dicotomía. ¿Cómo vendo lo que no puedo exhibir? Pero, por ejemplo, lo que dice Patricio sí es que ya se sabe que en ese sitio venden cuyes, o que en ese sitio venden pollo, que en ese sitio venden cangrejos, o que en ese sitio venden fritada. Es lo que dice. Fabricio, te has de haber ido a la hueca a comerte un cuisito. Ah, por supuesto, sí, a mí me encanta el cuy. Y lo atractivo es cómo tú le ves al cuy, y tú inclusive puedes darte el lujo de escoger. En el caso, de la misma manera, en el caso del hornado, pues el cuchi se le pone en bandeja completo. Yo creo que aquí este es un tema como dije, esta es una imposición para modificar patrones socioculturales. De igual manera, sí creo que los pollos, los cerdos en crudo tienen que estar bajo cadena de frío, y eso está en las normas de agrocalidad. Y eso, para cumplir, simplemente tienen que cumplirse las normas, no imponer nuevas normas que deriven en un que a través de prohibiciones y sanciones se incrementa tanto el costo de producción, el costo de comercio, el costo de venta y de restaurantes, que derivaría, y en los cálculos que hemos hecho, sea producción de huevos, sea producción ganadera, sea
producción de carne de cerdo, podríamos estar hablando que los costos en la fase primaria se incrementarían casi en un 200% y en la fase de industrialización y comercio en un 100% más. O sea, el precio de los alimentos de origen de proteína animal estaría prácticamente 3-1. Y curiosamente, me dicen que los grupos estos no propenden al veganismo. Esto es falso. Cuando comenzó el debate público de esto, justamente ellos proponían el día vegano. Entonces, la articulación entre una ley prohibitiva y sancionatoria con modelos de consumo distintos a los que estamos acostumbrados es evidentemente está evidentemente en una línea de tendencia más bien vegana antes de que una línea de tendencia solamente de bienestar animal. Correcto, Rodrigo Gómez de la Torre, le agradezco por estos minutos para conversar sobre este tema que ahora mismo también ha sido mencionado y ha sido materia de polémica y de controversia como usted lo ha planteado. Muy amable, Rodrigo. Muchas gracias, Fabricio. Un abrazo. Gracias. Mejoró al final la conexión con nuestro invitado, con Rodrigo Gómez de la Torre, representante del colectivo de bienestar animal. Su polémica, o su posición, mejor dicho, de rechazo al contenido de este proyecto de ley. Rodrigo dice que se ha desnaturalizado el sentido de la sentencia. Armónica FM presentó A Primera Hora. A Primera Hora. Gracias por su sintonía y hasta la próxima emisión.